Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y todas las amigas que nos ven en las diferentes plataformas, que nos escuchan a través de Radio San Carlos 1440 amplitud modulada y también a través de Radio San Carlos Digital. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un miércoles más, como lo hacemos todas las semanas desde este estudio Mario del Valle. Nuestra invitada de hoy de Mente Empresarial es nuestra amiga Andreina Arce. Andreina Arce, hoy vamos a conocer un poco de ella, de su personalidad, de su empresa, de su academia musical. Bueno, verdaderamente creo que hoy no nos va a alcanzar el tiempo porque tenemos muchísimo material para conversar. Andreina, ¿cómo estás, mi estimada amiga? Don Frank, un placer inmenso estar aquí. De verdad que me siento súper honrada, gracias a ustedes, a la familia Radio San Carlos, por esta invitación tan linda que me han hecho. Y gracias por permitirme también compartir este espacio con toda la audiencia. Claro, el espacio de Mente Empresarial está diseñado para que nosotros aprendamos de ustedes, de su emprendedurismo en un momento determinado de su vida, de su esfuerzo y de lo que son hoy, ¿verdad? Una empresa grande, una empresa totalmente fortalecida con el esfuerzo de muchísimas personas, ¿verdad? Porque la mente empresarial, siempre hay una mente que es la que inicia ese emprendedurismo, pero sin personas allegadas y colaboradoras nuestras, nunca pudiéramos hacer nada, Andreina. Así es, detrás de esto hay un Sí. sinfín de personas que día a día van construyendo con todos, vamos construyendo juntos Claro. la historia, el camino de cada empresa, y Claro. eso es lo maravilloso, que nunca vamos solos. Claro, nunca vamos solo porque solo sería muy difícil poder lograr objetivos que nos podemos plantear en nuestra vida. Llámese objetivos materiales o también espirituales, porque siempre necesitamos ayuda. En el sentido espiritual necesitamos mucha ayuda siempre para poder fortalecernos y poder estar haciendo las cosas que realmente valen la pena y que a Dios le gustan. Bueno, don Frank, es que todas las personas que somos creyentes, todos los que somos personas de fe, siempre ponemos todo en manos de Dios, Sí. y es quien va adelante guiando. Entonces siempre el director de la orquesta siempre va a ser él. Claro, por eso en este programa siempre antes de iniciar y conversar con la persona y conocer un poquito sobre ella y sobre su empresa, siempre ponemos en manos de Dios Amén. el espacio de 55 minutos y que ojalá lo puedan disfrutar y sea un ejemplo de vida para ustedes y para mucha persona que tal vez en este momento no tiene las ideas, pero está pensando cómo poder iniciarse, y con ejemplos como el de ustedes o los que todos los miércoles tenemos aquí, pueden fortalecerse en sentido físico y espiritual y pueden iniciar en un proyecto nuevo, que es lo más interesante. Conozcamos un poco a Andreina Arce, conozcamos un poco de ella, por ejemplo. Tus estudios, Andreina, en primaria, ¿dónde los realizaste? En secundaria también, para ir viendo más o menos a dónde nacen los proyectos de vida que después empezaste a desarrollar. Mis estudios yo los empecé en el Colegio de María Inmaculada. Sin embargo, antes de eso yo empecé mis estudios de piano con la hermana Sor Laura Mercado. Pocos han escuchado este nombre, pero fue una persona que hizo la diferencia en muchos de nosotros en Ciudad Quesada. Después con doña Mary Miller, y esto todo a la edad de 5 años. Sí. Y de ahí entro al kinder en el Colegio María Inmaculada, lo que hoy es el Colegio Diocesano. Sí. Antes era el Colegio María Inmaculada. Hice toda mi primaria y toda mi secundaria. De kinder hasta 5º año estuve yo en el Colegio María Inmaculada. ¿Y qué te hizo despertar ese deseo, esa ambición por la música? Esa ambición saludable, ¿verdad? El deseo de poder tocar el piano, el deseo de poder llegar a ser lo que hoy día eres, una excelente cantautora y muchas cosas más que vamos a ir viendo poco a poco. Fíjate que yo creo que nací siendo música. No tengo la menor duda de eso. Nunca he pensado en que podría haber sido otra cosa. Y yo creo que ahí es donde está algo muy lindo, que es la intuición de los papás, ¿verdad? Porque desde siempre, y vieras qué lindo, esto no lo sabe mucha gente, pero
lo primero que yo hice fue tocar en los sillones de la casa. Pero muy chiquita, a la edad de 2 años, dice mami, que yo tarareaba los himnos, porque es la fascinación mía, siempre fueron los himnos, así de esa edad, antes de empezar a hablar. Ya yo tarareaba los himnos. Entonces, como me gustaban tanto, eran los himnos del 15 de septiembre, claro, el himno nacional y los himnos patrios, y ahí fue donde ellos empezaron a ver como que ya yo tenía esa fuerza musical dentro de mí. Empezaba a tocar en el sillón, en los sillones de la casa. Y ahí fue, por eso es que yo primero hice clases de piano a esa edad, por los sillones de la casa, porque tocaba ahí. Qué interesante ver más bien que tus papás te apoyaron. Siempre. Vieron en ti una futura músico, ¿verdad? Y las cualidades las demostraste a muy temprana edad. Qué bonito, y mucho niño y mucho adolescente que hoy tal vez nos ve a través del Facebook, pueden tener un sentimiento muy parecido, ¿verdad? Porque la música es algo que nos genera vida, ¿verdad? La música nos genera vida, la música nos genera alegría, la música, el poder escucharla y el poder disfrutarla hace que olvidemos un montón de cosas, ¿verdad? Del diario vivir, ¿verdad? Y nos enfoquemos un poquito en lo que es ese género en lo que es la música en sí, que sin importar el género, la música en sí que para muchos es hermosa. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los años 70, por ejemplo, y tal vez a mucha gente muy joven les gusta esa música de ese tiempo, pero cuando yo, por ejemplo, Andreina, en mis ratos de esparcimiento me gusta escucharle y eso me hace muy bien. Por eso quiero felicitarte por haber despertado tan temprano en tu persona el deseo por la música. Pero yo creo que no fui yo, fue que Dios me puso como esa misión en mí, porque al final no es que uno quiere o no quiere, o que lo provoca o no, ya yo venía con eso, con el chip. Y yo tengo 57 años, nunca he pensado, jamás he pensado en otra cosa, como decía antes, pero tampoco en que ya terminé, porque siempre, todos los días vamos aprendiendo algo, claro. Inicia algo, un proyecto nuevo, entonces tenemos que descubrir nuevas facetas de la música, y entonces esto es un aprendizaje diario, no termina, empezó, pero no tiene fin y finalizará cuando me muera, y mi etapa, pero no así la historia, porque eso... uno empieza, yo puedo empezar y dejar mi música, pero tiene que tener un seguimiento, y eso sí no muere. Claro. Y uno puede irse o puede retirarse o puede jubilarse, como se quiera llamar, pero la historia musical siempre quedará. Por ejemplo, vos has formado y te has creado un legado muy bonito aquí en lo que es la zona norte del país, y un poco más largo casi en el país. Y aunque en un momento lo tuvieras que dejar, sonarás por muchos años, y eso es algo muy hermoso, eso es algo que genera satisfacción, que genera algunos sentimientos bonitos, hermosos, de ver que lo que hiciste va a perdurar por un tiempo indefinido. Lo que sería más lindo es saber que la música de nuestra música regional, nuestros compositores, nuestra música nacional, de todos los que son compositores, llámese sancarleños, llámese costarricenses, sea la música que suena y que consumimos. Yo diría que ahí daríamos un paso inmenso y gigante, y ahí sí avanzaríamos, consumiendo nuestro propio producto, nuestra propia música. Es difícil, es muy difícil ser compositor, porque es muy difícil el consumo actualmente, y siempre ha sido así. La mayoría del consumo es internacional, no es nacional. Ojalá, y sería lindísimo que tuviéramos como la misma. Pongo el ejemplo de Colombia.
Colombia consume lo que produce, Claro, y claro. entonces, por El ejemplo, de México también, México. sí. Entonces, qué bonito sería como ir dando esos pasos y España es consumiendo. otro consumidor de lo mismo que él produce en el género Totalmente musical. de acuerdo. Entonces, qué lindo poder ir dando esos pasos. Yo creo que lo vamos dando entre nosotros mismos. Sí, En mi repertorio, sí. yo tengo música de mis colegas, de mis compañeros, de los compositores de aquí regionales, y siempre trato de cantarla. Cantarles sus canciones, porque es parte, así empezamos. Ojalá, y ya es un llamado para Claro. que consumamos como lo nuestro. Todos tenemos, casi todos en este momento, tenemos la música en Spotify, tenemos la música en YouTube. Entonces, ¿por qué no esos playlists tenerlos con un me gusta, con un check? Me explico, y entonces que sean parte de los playlists que nosotros consumimos, pues de vez en cuando, no diariamente, pero sí dentro de la música que escuchamos con alguna frecuencia. Qué lindo que sería que fueran de nuestros. Qué bonito que trae esa acotación, ese tema, porque yo particularmente soy muy regionalista también. Sí. O sea, en este momento, por ejemplo, el Canal 3 de Copelesca apoya producciones que se hacen aquí en Radio San Carlos. ¿Ve? Yo Claro. he hablado con Omar y le he dicho que lo felicito por mostrar en sus canales lo que se produce. Claro. Aquí hay buenos productores, hay buenas cantantes, hay buenos periodistas, hay mucha gente muy capaz en esta zona norte del país. Entonces, ya que vos lo traes esa acotación, yo siempre me he guiado por esa línea, y si algún día se lograra lo que vos decís, que consumir lo nuestro en género musical, tuviéramos un crecimiento como lo tiene Colombia, o que siempre lo ha tenido Colombia, porque es desde hace muchos años, desde la Villos Caracas, desde, tantas cantautores y orquestas que han existido en Colombia, y tuviéramos un crecimiento como lo ha tenido México. Bueno, esperemos que algún día se logre, ¿verdad? Ay, ojalá. Yo le agregaría nada más el detalle de que aquí lo que hay es excelencia, más que bueno. Yo creo que ya superamos el bueno por mucho, y tenemos excelentes artistas, y no solamente en la parte musical. Ve que estoy hablando de arte. El arte aquí está súper fortalecido, aquí especialmente en nuestra zona. Ojalá que se le diera más fortaleza, pero bueno, llegará el momento. Yo creo que entre todos, si todos caminamos juntos y empezamos como a amarrarnos, yo esperaría que llegue el momento en que podamos dar ese pasito. Muy bien, esto es parte de Mente Empresarial, es parte de lo que estamos conversando con nuestra amiga Andreina Arce. Y ahora, después de ese brinco, después de ese kinder y de esa primaria y secundaria en el María, ya salís del María y ya vienen los proyectos de vida formales, diría yo, ¿verdad? Ya empieza la formalidad, empieza la creatividad. ¿Cómo empezás después de dar ese brinco ya de colegio? Paralelo a la universidad, ¿qué proyecto empezaste a llevar vos ahí? Tendría que hablar dentro de estar en la parte del colegio, porque yo creo que ahí empieza a marcar, y eso los educadores tienen mucho que ver. Ya estando en primer año, ya en séptimo, después de que salgo de sexto grado, y en séptimo ya empiezo con la estudiantina. ¿Cómo me dejan? No sé, porque yo era una chiquilla, yo empecé muy chiquita, yo entré de 5 años al kinder, y con 11 años ya yo estaba como dirigiendo la estudiantina, tocando acordeón. Eso es algo importantísimo, que es que las personas, así como identificaron mis papás el don que yo tenía y lo fortalecieron, le dieron esa importancia, los educadores también. Ahí empiezan los festivales de la canción. Antes era muy fuerte los festivales de la canción, y de altísima calidad dentro de las instituciones, colegios y demás. Inclusive hace poco tuvimos, no recuerdo bien, conversando con una persona, y me externaba la preocupación de que ya las estudiantinas quedan muy pocas, inclusive solo una, creo, aquí en la zona norte del país. Y antes abundaban las estudiantinas, todos los colegios, la gente se esmeraba, los directores,
del colegio por tener una estudiantina, que era la plataforma de la gente que quería empezar en lo que era el arte de la música. Sí, pero yo creo que todo es cíclico, también, es un ciclo, de pronto se cerró, ¿verdad? Ya termina el tema de las estudiantinas, ahora está el Festival de las Artes, el FEA, sí, en las escuelas y en las escuelas y colegios, y es lindísimo lo que los muchachos hacen acá, y ya no hay estudiantinas, pero hay tantos grupos, sí, antes no había eso, entonces, sí, una por otra. Sí. Lo importante es que no deja de estar presente el tema de reunámonos y hagamos conexiones musicales que nos generen entonces un grupo grupo musical, un grupo de teatro, un grupo de danza, no sé, dentro de las artes. Bueno, entonces lo mío empieza con la estudiantina porque era lo que se hacía en ese momento. Claro. Por un lado el liceo tenía su estudiantina y el María tenía su estudiantina. El colegio de Aguasarcas tenía su estudiantina, pero todos los colegios tenían una estudiantina, sí, porque había una fuerza muy, sí, digamos que era lo del momento, sí, lo tradicional. Entonces, y con los festivales, siempre el grupo de nosotros hacía un proyecto siempre en grande y casi siempre ganábamos. Entonces era el grupo a vencer. Eso por los 5 años de colegio. Termina esto, ya me fui a la universidad, pero ya llevaba como la fuerza de estos grupos. En medio de todo esto también entro al coro parroquial, que definitivamente marca todo, marca toda la diferencia. Hasta el día de hoy estoy al frente de ese grupo, son no sé, 40 y pico de años. Podríamos decir que tanto la estudiantina como el coro parroquial puede ser la plataforma. Sí, claro, no, totalmente. Fue la plataforma para que con los años, ya con la madurez, ya como persona, con la mente más, con un sentido de qué voy a hacer, qué voy a lograr, qué quiero para mí. Entonces nacen los proyectos de vida Sí, don Fran, pero tampoco te creas que yo tenía mucha madurez, porque yo estoy hablando de que yo salí del colegio de 15 años. Sí. Entonces todavía era muy chiquilla. Claro. Antes de irme a la universidad, como yo tenía 15 años, mis papás no me dejaron de esa edad irme a la universidad. ¿Por qué saliste tan temprano del colegio? Porque entré de 5 años al kinder. Entonces, al kinder no, a primer grado. O sea, en realidad no, yo no hice kinder, hice primer grado a los 5 años, entonces por esa es la razón. Sí, claro. Pero, y no quisieron que me fuera de 15 años a la universidad. Tuve ese año de estar por aquí y fue cuando vino el Papa, don Fran, pero yo tenía 15 años. Tenía 6 meses porque venía el Papa, fue toda una historia que ya la he contado en algunas ocasiones por acá. Pero era hacer un coro de niños, de 100 niños, que le iban a cantar al Papa. Yo no tenía una madurez, o sea, yo no era una persona con una madurez de 18 años, de 20 años, tenía 15 años. Sí. Entonces, una adolescente completa. Totalmente, estaba yo empezando como esa etapa, ¿verdad? Esa ya etapa, sí, era una adolescente, totalmente. Entonces, lo único que sí te puedo decir es que tenía muy claro que la música había que trabajarla con honores. Entonces todo lo que se hiciera tenía que ser perfecto, si era la música. Eso lo tuve claro desde el día que yo nací, creo, porque siempre yo me he preocupado y ocupado de que cada nota sea perfecta y cada cosa que se haga, si es música, tiene que ser perfecto. Entonces, siendo así, le daba tanta importancia a eso que lo demás era como que segundo plano. Superaba el deseo de hacer o de ser buena, por ejemplo. Ese deseo pasaba por encima a tu falta de madurez, por ejemplo. Sí. Tenía proyectos muy bien definidos. Muy, muy claro. Era eso y eso tenía que ser perfecto. Entonces, por ahí, durante ese año, antes de irme a la universidad, pasó eso. Y fuimos y le cantamos al Papa y fue perfecto y el coro fue fantástico, fue perfecto.
Ya después, entonces, 4 años de universidad, ya tenía 16 años, que no era ni tampoco mucha diferencia, pero ya iba con este proyecto adelantado, y ya vengo a los 20 años, ya con otra, ahí sí ya te puedo decir que traía otro tipo de mentalidad, otro tipo de proyectos. La universidad te maduró en este campo Pues musical. sí, claro, porque hice 16 a 20 años universidad, imagínate. Y con un roce diferente de personas, sí, claro. Docentes, no, diferentes. irme de aquí a vivir sola y todo esto, o sea, eso como que te hace dar un paso al lado. Sí. Eso te marca el siguiente camino. Que ya es el camino con el que inicias la segunda parte de tu vida. La primera es cuando estás con tus papás, Sí, claro. y ya después cuando te vas. Siempre pensé, don Frank, querer venir, siempre tuve muy claro querer venirme para acá, después de la universidad. Tuve, después de que terminé por allá, algunos ofrecimientos. De diferentes, sí, claro, de diferentes proyectos, en diferentes proyectos para quedarme allá. Y vieras que yo tenía tan claro que yo me había propuesto venirme para acá después de la universidad a trabajar aquí. Un poco devolviendo también, devolviendo todo lo que anteriormente había recibido del pueblo. Sí. Quería hacer esa otra parte aquí. Y así fue. Me vine y fue cuando entonces empecé la academia. Así nació la academia musical. ¿A dónde la empezaste? ¿En tu casa? En mi casa. Ahí mismo, en un cuartito. En un cuartito. Y ya poquito de tiempo después empecé a dar clases en el María. Se te iban abriendo los horizontes. Sí. Porque siempre me ha gustado enseñar. Simultáneo a esto siempre he tenido grupos, siempre. Entonces que ya existía, y casi siempre los grupos que he tenido son corales. El fuerte mío siempre han sido las voces. Entonces el enfoque siempre fueron grupos vocales de en un formato, en otro formato, que más gente, que menos gente, y se fueron ampliando. Ya después, tiempo después empecé a cantar sola, pero esto estoy hablando, ya yo empecé a cantar sola a los 25 años. Por ejemplo, en la academia que iniciaste en tu casa, ¿recordás algunos que hoy día tal vez son cantantes o fueron cantantes? Fíjate que yo empecé, personas reconocidas. Porque yo no empecé dando clases de canto. Eso fue bonito también, porque era piano. Más bien, en ese momento, el fuerte era piano. Y te voy a dar 2 nombres, y esto me llena de gran orgullo darte estos 2 nombres de personas que quiero profundamente, pero más es que me siento tan orgullosa. Jorge Eric Alfaro, que hoy tiene su academia, es licenciado en piano, es profesor, es educador, es padre de familia, es una persona hermosa, un ser humano extraordinario, un profesional de lujo. Y Jorge Eric empezó conmigo a la edad de 6 añitos, entonces las primeras teclas, esos deditos se los puse yo en esas teclas cuando era muy chiquito. ¿Le ayudaste a aflojar los deditos? No, pues él estuvo en clases conmigo durante 10 años. Sí, oiga, sí. Jorge Eric, y después ya se fue a la universidad. Sí. Ya llegó un momento en que yo le dije a don Jorge, que el papá, yo creo que ya es momento de ir, pasemos ya Jorge Eric está superando esto. El otro, que es Andrés, ahí se me fue el apellido de Andresito, Saborío. No, Saborío no, el segundo apellido es Saborío. ¿Qué apellido es Andrés? Bueno, ahorita te lo digo. Andrés Araya Saborío. Andrés igual, es licenciado en piano, exactamente igual que Jorge Eric, que empezaron conmigo 6 añitos y hoy son licenciados en piano. Y Andrés sí se quedó allá, Jorge Eric sí se vino para acá. Me imagino que esos 6 años que ellos estuvieron contigo aprendiendo,
les marcó su vida. Me imagino que después Sí. has tenido conversaciones con ellos donde sale a aflorar todos esos recuerdos. Bueno, pues hermosos. siempre recordamos, pero Sí. no fueron 6 años que estuvieron conmigo. Mm. Es que a partir de los 6 años Estuvieron con vos. empezaron las clases conmigo. Hasta final de colegio casi. Sí, ellos cada uno estuvo como 11, 12 años Mm. recibiendo clases Sí, conmigo. Igual los dos. Cuando ya llegó el momento, yo les decía a los papás, bueno, ya evolucionemos a la otra etapa. Sí. Ya me dejaron botada. Entonces, estas dos personitas, por decirte cualquier cantidad más que no se hicieron profesionales en esto, pero que sí llegaron a conocer el instrumento a través de la academia, y esto es lo más bonito, porque lo decías antes, vos tenés un sentimiento cuando escuchás la música. Ujú. Bueno, imagínate hacer música con Sí, un claro. instrumento, llámese cualquier instrumento, pero solo el hecho de sentirlo es un abrazo al alma. Claro. Por ejemplo, yo te digo que yo he sido un hombre de radio y tengo 45 años de trabajar en radio. Y para mí la radio yo la llevo en mis adentros, y hoy, que aunque te parezca increíble, yo disfruto muchísimo de conversar con vos y con el que tuvo la semana anterior y el programa del viernes, porque amo lo que hago. Claro. Amo lo que hago, aunque no sea música, pero sea como sea, no deja de ser un arte también lo que es ¿Cómo no? la radio. La radio aprendimos cuando era imaginación, ahora la gente nos está viendo, pero anteriormente era imaginación, hoy día es video también, pero te comprendo en ese caso y te entiendo que cuando uno llega a hacer lo que ama es un sentimiento hermoso, verdaderamente, lo que se despierta en cada Y persona. se siente. Ujú. A vos se te siente Claro. esa pasión. A mí se me tiene que sentir esa Claro. pasión, porque no es un trabajo, no es No. por trabajo, No. no es por obligación. No, Es que igual yo tengo que hacer cualquier presentación, más que porque esté contratada, es porque eso lo disfruto plenamente. Claro. Entonces, se complementa, el trabajo se complementa con la pasión, y imagínate el resultado de eso. Andreina, y si alguien, vos haces presentaciones, por ejemplo, ¿para qué tipo de actividades? ¿Para graduaciones, por ejemplo, o para bodas, o cómo? ¿Qué tipo de presentaciones haces vos, o sos solamente para actos culturales? No, don Frank, cualquier tipo de presentación. O sea, yo creo que la música más bien, o los músicos hoy en día estamos diseñados como para tener una opción para cualquier necesidad. En cualquier Yo terreno. creo que todos, Sí. yo creo que todos. Difícilmente alguien ahorita pueda decir, yo me enfoqué solamente Sí, en esto sí, o para sí, esto. Yo creo sí. que no creo que, o por lo menos no conozco a nadie aquí Sí. en nuestra zona, Claro. que hable así. Todos estamos diseñados como para todo. Entonces, por ejemplo, a mí me llaman y me piden para tal, depende del evento que sea, entonces yo diseño la presentación dependiendo para lo Ok. que me lo estén solicitando, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que es Es una totalmente actividad- amplio. Para lo que se necesite, se diseña. Una actividad personalizada, la Sí, personalización. sí, claro, cualquier cosa. Igual así es una misa, Sí. una misa de boda, Ujú. una misa de funeral, cualquier, igual una misa cualquiera que yo canto con mucha frecuencia en mi parroquia, que es San Roque, los domingos, y sea lo que sea que se haga. Estoy hablando aquí de misas, ¿verdad? Claro. Pero también te estoy hablando de que una vez al mes toco en Cuestillas, en una marisquería, Ah, ok. La Princesa del Mar. Ujú. Ahí estoy haciendo el show Entre Amigos y Canciones, que es con lo que inicié. Entonces, son como muchos formatos diferentes, pero todo es diseñado al momento, diseñado para la necesidad. Las presentaciones suyas están adaptadas para cada Sí, momento. claro. Tu número donde la gente te puede llamar, porque quiero aprovechar la entrevista es para conocerte, Claro. pero no está de malo que des tu número, que la gente que
que nos ve, que quiere una presentación tuya porque tiene una actividad, porque tiene un aniversario, porque tiene una boda, perfectamente te pueden llamar. Perfectamente, claro, mi número es 24/7, digo 24/7 porque está disponible siempre. Sí. Claro que lo doy con muchísimo gusto, es el 8306-9032, 8306-9032, pero igualmente mis redes sociales son muy activas, entonces ahí me pueden encontrar como Andreina Arce en Facebook, Instagram, pero si quieren escuchar mi música, eso es lo que iba yo, tu música, eso es muy importante, claro. En Spotify, Andreina Arce, y me van a encontrar fácilmente. Igual tengo el canal en YouTube. En cualquiera de esas plataformas, de una manera muy fácil, solamente escriben Andreina Arce y me encuentran. Ahora es muy fácil poder escuchar uno antes de contratar a un artista. Claro. Anteriormente tenías que ir, salir del país inclusive, si querías traer un artista del exterior acá. Hoy día lo puedes en una plataforma, con un clip, lo puedes escuchar y lo puedes ver y lo puedes contratar. Nos alegramos mucho de tener a Andreina Arce, realmente estamos disfrutando muchísimo y quisiéramos pedirle a Dios que esos 55 minutos se hagan bien grandes, para seguir conociendo un poquito más, que se estire un poquito más. Sí. Y el proyecto, Andreina, una vez de que ya sentiste la necesidad de sacar ese estudio de tu casa, por ejemplo, donde enseñabas piano, ¿qué ideas o qué proyectos se te vinieron a la mente, lugar, dónde ubicarlo, cómo lo trasladaste a otro lugar? Bueno, qué bonita pregunta, porque fíjate que justo es en ese momento cuando tengo un problema que no hubiera querido tener, pero bueno, fue lo que pasó. Después de 2 años de dar clases en el colegio, aparecí con que tenía una alergia, era alérgica a la tiza. Recuerda que en esos años no existía la pizarra magnética no, todo era con tiza y no había otra opción. Pues resulta que empecé a quedarme sin voz. Y eso era como, en un mes yo me quedaba sin voz 2 veces. Entonces, llegó un momento en que el doctor me dijo, bueno, tiene que escoger, o sigue dando clases y sigue quedándose sin voz hasta que se quede sin voz, o deja de dar clases. Y no era dar clases, era la tiza, el contacto con la tiza me provocaba, esto era la parte alérgica. El componente de la tiza es una piedra caliza, ¿verdad? Que es un polvito muy fino, llega un momento determinado a lastimar. Sí, pero no a todo el mundo. No a todo el mundo. A mí me hizo un efecto tremendo y lo que pude dar ahí, clases fueron 2 años y tuve que ya dejar de dar clases. ¿Decidiste? Ahí. Sí, entonces, ahí es justamente donde nace el tema de Musicolor y de abrir una opción, porque yo tenía muchos alumnos y los estudiantes necesitaban el piano. Yo lo que daba era clases de piano específicamente. En ese entonces no tenía, no daba guitarra, no daba canto como si ahora, actualmente, pero en ese momento era solamente clases de piano. Estamos en la época más o menos de 1992 a 93. Exactamente. ¿Verdad? Más o menos. Esa fue la transición. Vamos a centrarnos en esa época. Ajá, y entonces tomo la decisión y tomamos la decisión porque somos 2 personas que tomamos esta decisión, que es Fulvia, mi socia, y yo. Un saludo para Fulvia. Sabe que la apreciamos muchísimo también, igual que vos, Andreina. Gracias. Y es una gran amiga de Radio San Carlos y de las relaciones entre empresas siempre han sido excelentes. Siempre. Y personalmente también. Así que un saludo a Fulvia también. Bueno, ella les manda muchos cariños también. Sí. Y entonces, el 13 de marzo de 1993 a las 6 de la tarde, abre las puertas Musicolor. Ahí mismo donde está. Ahí mismo donde está. Ese es el edificio Musicolor y iniciamos, originalmente era para traer unos cuantos tecladitos a los estudiantes, esto era como muy en privado, y
La especialidad de Musicolor en ese momento eran los discos LP y los cassettes en ese momento. Así nació en la esquinita. Sí. Vendiendo discos LP y cassettes. Poquito después empiezan a aparecer los discos compactos. Ajá. Poquito después de los compactos empiezan a aparecer los quemadores de disco compacto y empieza todo el mundo a hacer como locuras, sí, claro, quemando discos. Entonces se iba abriendo ya el horizonte comercial. Sí, pero entonces empieza a haber un problema seriosísimo que ya deja de ser comercial. La parte de venta, porque ya nadie compraba LP, ya nadie compraba cassette porque estaban los CDs, sí, los quemaban. Que sustituyen, pero los quemaban, exacto. Entonces te compraban uno, pero quemaban 100, sí, no sé, o 1000, no sé. Sí, sí, sí. Entonces dejó de ser negocio. Ahí entonces, exactamente en ese momento es cuando tomamos la decisión de hacer la transición de Musicolor tienda, venta de CDs, de LP, cassettes, CD, a tienda de instrumentos musicales, de audio, etcétera, ya formalmente. Entonces es cuando nace la alianza Musicolor Vansback. Eso no existía acá con nadie, porque aquí había una tienda que era de don Jorge Umaña, que le mando un abrazo inmenso, don Jorge, muy querido, una persona muy linda, siempre nos queremos mucho, y cuando teníamos las dos tiendas eran como, siempre fuimos muy hermanos. Don Jorge necesitaba algo y nos pedía, y fue una relación como muy cordial. No se veían como competencia, para enemiga, ni nada. No, para nada, no, para nada. Amigos. Fuimos grandes amigos. Y bueno, ya, así es como nace Musicolor ya propiamente, con lo que se va a quedar y se fortalece con la alianza que tenemos entre Vansback y Musicolor hasta el día de hoy. Estás hablando con Juan Bambach. Sí, claro, claro, hasta el día de hoy. Nosotros somos los únicos representantes para la zona norte de todos los productos Vansback. Claro. Entre otros proveedores, porque tenemos la dicha de vender de todas las marcas que existen. Ya después nos ampliamos un poquitito más, ampliamos la gama de instrumentos musicales, accesorios, demás, luces, todos los sistemas de audio, microfonía, y ahora un poquito más de video y cosas de estas veces. Entonces se hace como ya un panorama de muy fuerte. Y digamos, el Musicolor de hoy, si alguien o una empresa ocupa, por ejemplo, que le den el soporte a nivel de sonido, de audio, de grabación, ustedes le dan un servicio completo. 100%. Los he visto, por ejemplo, con su camión, bien equipados, con técnicos que se trasladan a cualquier parte de la zona o del país a dar el soporte a conciertos, cualquier lugar que los ocupe. No tenemos límites, lo bonito es esto, desde un eventito para 5 personas hasta eventos masivos de 20,000 personas. Eso lo hemos hecho creciendo paulatinamente hasta llegar al punto donde ya podemos decir ya estamos en capacidad de, y entonces fue cuando ya abrimos completamente las puertas a este nuevo formato, siempre con excelencia y siempre cuidando hasta el último detalle. Esa es como la diferencia que puedo hablar de Musicolor. Musicolor tiene la dicha de tener personal altamente capacitado pero muy cuidadoso. Entonces siempre estamos full y yo detrás de que todo esté en el punto correcto. Entonces siempre es como traje a la medida. Cada evento se personaliza, se conversa con el cliente, qué necesita, y se personaliza. Andreina, hay una pregunta que tal vez no es ni en ningún momento comprometedora ni nada por el estilo, pero cuando ustedes dan esa transformación de tienda de venta de discos en un principio a lo que es instrumentos musicales,
ya pensaron o en ese momento en que había que invertir más capital. O sea, tenían capital propio, ¿cómo hicieron? ¿Buscaron ayuda? ¿Gestionaron con entidades financieras? De alguna manera tenían que hacerlo, porque la idea del programa siempre es ver que la imagen de hoy, que estaba en las redes sociales de Musicolor, esta foto nocturna que es hermosísima, esa planta física que hoy tiene, no nació de la noche a la mañana. O sea, se necesita mucho esfuerzo. Como cualquier empresa, me imagino que ocuparon financiamiento en un momento determinado. No es comprometedora, don Fran, la pregunta más bien es lindísima, porque contarte, bueno, primero de decirte, es muy difícil que alguien tenga el capital. Yo creo que casi nadie inicia con capital, difícilmente. Capital propio. Difícilmente. Entonces, claro que necesitamos acudir a una entidad, a un banco que nos apoyara. Siempre hemos tenido como muy bonita acogida y muy buenas relaciones. Y entonces, bueno, cuando nosotros hicimos este primer esfuerzo, ¿verdad? Cuando lo de la tienda, no solamente, bueno, primero que trabajábamos éramos nosotras mismas, siempre hemos trabajado nosotras mismas. Inicialmente éramos solo nosotras, después ya empezamos a necesitar, bueno, porque una persona más, y así fue ir creciendo, pero además no podíamos quedarnos solo con la tienda. Por eso es que después nace el tema de el formato que es simultáneo a la tienda, que es el alquiler de audio y luces, de la empresa de audio y luces. Entonces, nace Eventos Musicolor como un brazo de la tienda, dando ese otro soporte que era necesario, que eso nace lindísimo también, cuando contarte que, por ejemplo, nosotras tuvimos como parte de todo esto que yo te decía, que siempre he tenido grupos y demás, había un grupito que teníamos que se llamaba Mi Tierra, y ese era charanguero, 100%. Entonces, adicionalmente a esto se nos presentó una oportunidad de tener un bar-restaurante en Porvenir, que se llamó El Balcón de la Montaña, y es los que estuvieron ahí van a recordar este nombre con mucho cariño porque fue hermosísimo. 9 meses estuvimos ahí. Fabio Arias, Fulvio y yo éramos como los que nos metimos en el enredo. Fabio era parte también del grupo Mi Tierra. Tocábamos todos los sábados ahí. Se armaban unos bailes que no tenés idea, el ambiente. Todos los bailes, los sábados estaba lleno el Balcón de la Montaña y traíamos grupos de los más fuertes de San José, lo traíamos. Editus en su apogeo, cuando estaba Manú en su apogeo, Abracadabra, Gaviota, etcétera. Todos los meses tuvimos a alguien, fueron 9. Y de ahí nosotros salíamos en la madrugada de cerrar el Balcón de la Montaña para las 8 de la mañana abrir la tienda durante 9 meses. Ahí empezamos a tener necesidad de alguien más que nos acompañara, y así empezamos a tener ese acompañamiento de personas, esos colaboradores en la tienda, ¿verdad? Y así empieza también a darse el tema de este complemento que te digo que es la empresa de audio y luces. Ya hoy es audio, luces, video. Así, más o menos así nace. Lo que quiero decirte con esto es, no es solamente que uno se queda con los brazos cruzados esperando que los clientes lleguen, porque de pronto también hay otra necesidad a la par de todo eso, que es las instalaciones. Bueno, el equipo que compraste, yo necesito que me lo vaya a instalar.
Por ejemplo, entonces capacitarnos para poder hacer instalaciones. Todo esto es totalmente diferente. Todo esto es muy diferente. Estar detrás del mostrador vendiendo, tenés que estar capacitado para vender de todo lo que hay ahí. No cualquiera puede hacerlo, me explico. Sí, claro. Tiene que tener mucho conocimiento, así es que Claro. los dependientes tienen mucha importancia ahí. Igual que las personas que van a atender el evento, que son los técnicos, igual que las personas que van a hacer las instalaciones, que son los técnicos. Entonces son muchos grupitos, muchos formatos, donde cada uno tiene que tener personas capacitadas. Esto no lo da solamente el querer hacerlo, don Fran, eso lo da el tiempo. Claro. El tiempo y saber como lo primero que dije es, si es de música que hablamos tiene que ser perfecto, y así lo saben todos los colaboradores, y así hemos diseñado la empresa Musicolor. Claro. Como lo estás diciendo, que se ha desarrollado en sus diferentes etapas en la empresa Musicolor. Así se ha desarrollado y hemos aprendido en mente empresarial desde empresas muy grandes hoy día aquí en la zona como Copelesca, por ejemplo, cómo se empezó a desarrollar en una mesa 4 personas conversando. Ahí fue donde nació Copelesca y vieron la necesidad de que por qué la corriente tenía que venir desde Naranjo pudiendo producirse acá. Entonces, verdaderamente, aparte de tener ya el espacio físico y tener el inventario necesario, se necesita la mentalidad con crecimiento, la visualización hacia el futuro, qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Sí, aquí hay algo importante. Yo soy música. Entonces, mi parte como música, como artista y demás, era importante, pero sin la parte de full, ¿sí? que es abogada, ¿sí? administradora, ¿sí? y demás, ese complemento fue el que hizo que es el que hace que al día de hoy Musicolor exista. Sí. Porque ninguno de los dos solos hubiera logrado lo que hasta hoy es. Hay un complemento importante, por eso te digo de la gente. Nosotros tenemos un equipo de colaboradores que es fantástico, que hemos ido de la mano, y no sé, Rox tiene mucho más de 17 años, 20 años de estar con nosotros. Sí. Gerson también. Entonces, lo que quiero decirte es que no es una empresa que simplemente camina por sí sola, no. Vamos caminando, somos un equipo, somos familia, somos ya evolucionamos. Son 32 años que tiene Musicolor de tener las puertas abiertas, claro. con una pandemia incluida. Claro. Entonces, que eso suma más años. Claro, entonces, y al día de hoy somos líderes en muchísimas cosas, en muchos de los campos. Sí hay más empresas y todos funcionamos. Lo bonito de una zona como esta es que tenemos para todos da Dios. Entonces lo más importante es esto, pero sí quiero decir y dejar claro, si hablamos de Musicolor, hablamos de calidad, hablamos de excelencia y hablamos de cuidado. Siempre vamos a cuidarte tu evento. Y de buenas marcas. Siempre vamos a cuidarte el instrumento que compres. Exacto. Y ahí siempre vas a recibir bien. Ahora tenemos página también y es muy fácil comunicarse con Musicolor. Hay un WhatsApp, ahí está la tienda físicamente, pero también está la tienda virtual. Entonces, comunicarse ahora con la tienda es muy fácil, comprar es muy fácil. Podés llegar a la página y comprar desde ahí. Hay mucha forma que tenemos para llegar al cliente, llevándole hasta el instrumento a la casa. La planta física de Musicolor está muy céntrica realmente en Ciudad Quesada. Si nos ubicamos detrás de la catedral, por decirle algo, son 200 metros al sur, por esa misma, no hay vía para vehículos ahí, 200 al sur en esa esquina, o del Cope San Carlos, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. De Palí, más o de fácil. Palí, de Palí, que hace muchos años está ahí en Ciudad Quesada, son 100 metros al sur, en la esquina, ahí está la tienda física. El horario que manejan ustedes como tienda, de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
el horario es continuo. De Eso 9 a 6. de lunes a viernes. Ujú. Los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sí. Pero es horario continuo, entonces no hay problema. Musicolor le da soporte a todos los grupos musicales o a las escuelas, colegios. Se aproxima la época de las graduaciones, ya en escuelas, en colegios. Tenemos la capacidad para desplegar no solo uno, sino varios equipos. Sí, claro. ¿Ya? claro, Varios cómo equipos, no. si son simultáneamente en diferentes centros educativos, lo podemos hacer también en las universidades. También estamos en capacidad de poder atender sus eventos. Así es que cuenten con nosotros. Ya Andreina, nuestra amiga, dijo, es muy fácil, tienda virtual de Musicolor, en Facebook. Está, Sí, claro, en Facebook e Instagram. en Instagram, Musicolor también. Si usted puede venir a nuestra planta física, va a ser atendido de una manera súper especial. 100 metros sur de Palí. 100 metros sur de Palí, de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 a 2 de la tarde los días sábados. Andreina, realmente ha sido un placer esos 55 minutos. Bueno, le damos primeramente gracias a Dios porque nos permitió vivirlos. Amén. Y nos falta un minuto nada más para que poder despedir, agradecerte mucho que te hayas tomado la molestia de venir y de poder decirle a la gente cómo fuiste creciendo poco a poco, cómo te realizaste como persona, cómo haces hoy día lo que te gusta y amas lo que haces, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Muchas gracias, don Fran, a usted, a todas las personas que están también escuchándonos, compartiendo este ratito. De verdad que ha sido un honor inmenso, una gran bendición estar estos 55 minutos compartiendo, bueno, un poquito lo que ha sido la etapa de mi vida y mi historia, Sí. pero más mía es nuestra, Sí. porque esto somos muchos, como lo dije al inicio, que estamos detrás, Claro. y con una marca importantísima y hermosa que es Musicolor. En el caso nuestro, como director de Mente Empresarial, te agradecemos muchísimo. Un agradecimiento a Mauricio Orozco, que es el que nos da el soporte, nuestro técnico, y también a ustedes que nos vieron el próximo miércoles. Voy a adelantar, no te enojas, ¿no? Para nada. ¿No? Va a estar don Oscar López, el director del Tecnológico de Costa Rica. Vamos a estar hablando de esos 50 años del Tecnológico aquí. Pregúntele porque él fue alumno mío, él fue estudiante de la academia. Ah, Nos perfecto. queremos muchísimo. Además. Está bien, vamos a tener a don Oscar, si Dios lo permite, y estamos con vida de hoy en 8 aquí. Así es que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.